Un placer, encantado. Bueno, pues para mí es una honra que el PT desde hace, ¿cuánto más? 20 años, ¿no? Más. O más, antes de los seminarios. Bueno, nos esté invitando, nos invite anualmente, y sobre todo me honro por una razón, y eso lo he conversado con varios dirigentes y exdirigentes de Latinoamérica y de Europa y del Medio Oriente también, de que a mi juicio es el mejor seminario de política internacional de todo el continente americano. Y sobre todo aguantaron vara, así literalmente, aguantaron vara en las épocas malas. Y ahora que se renueve el auge de toda la corriente que manejan, pues nosotros no los vamos a dejar ni en las malas y menos en las buenas. Bueno, dicho esto, me voy con el tema de moda, desgraciadamente, y que tiene al mundo en ascuas, que es lo que llama Vladimir Putin la operación especial militar en Ucrania, que es todo un tema, ya lo hemos abordado. Este año es la tercera vez que abordo con el PT el tema de Ucrania. Entonces, aquellos que deseen ver la parte 1 al inicio de la operación, la parte 2 recientemente, cómo estaba la evolución del conflicto, y hoy al corte de caja, más o menos se los resumo, ustedes lo han de saber mejor que un servidor. También les voy a dar así lo que dicen en inglés, los headlines, lo que está pasando rápidamente, pero me voy a centrar en un tema que hemos descuidado mucho en Latinoamérica y que a mi juicio, en el que a mi juicio subyace una de las carencias y vulnerabilidades geoestratégicas de Latinoamérica, que es el aspecto del manejo financiero especulativo del gas. Se van a ir de espaldas cuando vean ustedes los datos duros, cómo se está especulando en Europa con el gas, por qué ha subido tanto. Vamos a ver quiénes son los vencedores, quiénes son los perdedores. El mundo está fracturado, igual que eso es uno de los corolarios que emerge de las varias guerras en una, que es la singularidad de Ucrania. Una de ellas, bueno, lo que todos siguen en los medios es si avanzó el ejército ruso, que si hay una contraofensiva de Zelensky en Ucrania, que realmente es más que nada de Estados Unidos y la OTAN. Y hoy estamos ante la situación, y ya con eso empiezo, de que les comento rápidamente, también estamos ante una guerra de propaganda. Hay muchas guerras. Hay una guerra geoestratégica, el mundo se partió en dos. Tenemos una bipolaridad regional. Por un lado, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea. Lamentablemente la Unión Europea sucumbió. Yo siempre hablo, es el segundo rapto de la princesa fenicia Europa, princesa de Tiro, por Zeus. Y hoy el Zeus es increíble, a sus casi 90 años, no, perdón, 80, es que se ve mayor, perdón, Biden, que ya ven saluda fantasmas, y antier, pobre, a mí hasta me da lástima, se quedó en la tarima sin saber qué hacer, porque ahí controla el país el Deep State, esa es la realidad. Entonces, tenemos por un lado ese bloque y por el otro lado el bloque de Rusia con China. Y hay otros dos países que no se quieren meter, yo diría son neutrales, tipo India, que recuerda su viejo pasado de los no alineados. El canciller indio es muy sagaz, hay que seguirlo. También hay que seguir a India, pero también Irán, que está jugando un rol preponderante, pero yo me voy a enfocar básicamente a la cuestión financiera del gas, porque hoy la batalla es quién tiene gas y quién no tiene gas. Nada más les doy hoy, para actualizarlos,
la revista The Economist, que es una revista globalista por antonomasia, manejaba que los próximos 2 décadas viene un gran auge, imagínense ya para que lo diga The Economist, que es una revista pro energía verde. Yo no voy a hablar mal ni bien de la energía verde, pero sí veo a los partidos verdes muy verdes, porque son muy dogmáticos, no entienden nada de economía, y en Alemania están llevando al suicidio a su propio país, de ese tamaño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos queremos un planeta verde, quien no lo desea, pero no a costa de que fenezca el planeta entero, como hoy estamos sufriendo precisamente esa grave crisis del gas, que también va de paralelo a la crisis alimentaria. Pero de la crisis alimentaria, yo desde que nací la vengo escuchando, así que no me voy a detener mucho en ella, y se parece mucho la crisis del gas a la crisis del petróleo, de los 2 choques del petróleo de 1970. Si ustedes revisan bien qué pasó en 1970 con los 2 choques del gas en la época de la OPEP, se van a dar cuenta que hoy se está viviendo más o menos en forma paralela la guerra del gas que se está dando entre Estados Unidos, que maneja el gas esquisto-lutita que proviene del fracking, de la fracturación hidráulica, y ahí nos venden con que es limpio. ¿Cómo va a ser limpio el fracking? No hay nada más contaminante que el fracking. No solamente ya no se puede reutilizar el agua usada, sino que además usa más de 100 componentes químicos que no se conocen, y luego produce sismos. Entonces, hoy Estados Unidos literalmente obligó a Europa, sobre todo a Alemania, que es la máxima superpotencia económica, la obligó a estar usando el LNG, el gas licuado, el gas licuado, así de fácil. Bueno, el LNG, así se conoce en inglés, pero ahí tienen que esperar 5 años porque necesitan construir puertos, terminales, necesitan embarcaciones, y ahí, fíjense que a mí me llama la atención que en Irán y en China hayan manejado que el gran vencedor de la guerra en Ucrania está siendo Estados Unidos, y hoy todos están de acuerdo que el gran perdedor es la Unión Europea. Hay que tener muy claro el esquema geoestratégico. Mientras que el gas natural ruso, pues rompen los acuerdos que son de largo plazo, y el LNG, el gas licuado de Estados Unidos, es 40% más caro que el gas natural de Rusia. Ahí luego me la platican qué decisiones están tomando los verdes en Alemania. Bueno, ya dicho eso, empiezo de lleno. La primera, por favor. Bueno, ahí tienen la definición del nuevo orden multipolar. Ahora que se acaba de escenificar una cumbre muy importante, vean, actualización de la primera guerra híbrida mundial, yo así la denominé, y su singularidad en Ucrania. ¿Y por qué? Porque hay de todo. En Ucrania se está dando una guerra teológica, se está dando una guerra demográfica. ¿Por qué? Porque yo recuerdo a Biden hace 20 años, él lo comentó, que el talón de Aquiles de Rusia es su demografía. Acuérdense que hubo una fase, cuando vino el colapso de la URSS, donde había una mayor mortalidad que natalidad en Rusia, en la URSS. Bueno, ya en ese momento ya era Rusia. Y ese es uno de los factores a lo que apuesta Estados Unidos. Entonces también hay una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre. Bueno, la siguiente, bueno, aquí lo tengo. Bueno, ahí tienen, vean, como hay una guerra de propaganda, yo incluso a mis alumnos de posgrado en la UNAM les comento, en la clase de geopolítica, porque me dicen, oiga, es que sacó The Economist esto, y sacó Daily Mail esto, y sacó toda la prensa anglosajona. Bueno, son rusófobos, y hay que tomarlos como tal, y así hay que analizarlos. Pero para contrarrestar, y por eso ahí viene la censura de Russia Today y de Sputnik en Europa, pues tenemos que leer la prensa de Rusia y de China. Como yo no quise contrarrestar ni a la doble propaganda, la anglosajona, donde prácticamente dan por derrotada a Rusia, lo cual es una exageración, dan por muerto a Putin, que está enfermo, 1000 cosas, ¿no? Bueno, eso es parte de la propaganda, no hay que tomarla en serio.
Aquí lo que uno tiene que hacer es saber elegir, tener lecturas dialécticas, y usted sacar su propia síntesis. Entonces yo lo que hice, ahora sí, como decía Pablo Neruda, entre la guerra y la paz me decidí, creo que así decía, ¿no? Me decidí por la guitarra, ¿no? Entonces yo entre Rusia y Estados Unidos me decidí por ver qué dicen los chinos. Y vean nada más el título, Global Times, este es de ayer o de antier, dice: Rusia ordena una movilización parcial en medio de la presión de la escalada de Occidente. Entonces ya tienen otra visión totalmente diferente. Así que yo les sugiero, vean los 3 puntos. En realidad el mundo es tripolar. Hoy hay 3 potencias. Lo acepta el mismo Estados Unidos, el Pentágono. Tenemos Estados Unidos, Rusia y China, no lo dije en ningún orden. Y se maneja un concepto geoestratégico que se llama estabilidad estratégica. Y hoy es lo que está en juego. Ahora, ¿cuál es el problema de Estados Unidos independientemente de la propaganda? Acuérdense que también estamos a días de 2 elecciones cruciales que van a impactar, una muy fuerte en Latinoamérica y la otra en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos la elección de Brasil el 2 de octubre, pues es la mayor superpotencia geoeconómica en territorio y en población de Latinoamérica. No sabemos si hay segunda vuelta o no. Ahí el que sabe bien es mi amigo Alberto Grillón, que lo sigue día y noche. Entonces, y la segunda, tenemos las elecciones intermedias de noviembre, el 8 de noviembre en Estados Unidos, donde obviamente va a tomar un camino Estados Unidos si ganan los republicanos, sobre todo del grupo Trump, como se está hoy proyectando, o si se recuperan los demócratas en 39 días. No lo sabemos, pero de ello van a depender muchas de las ecuaciones geopolíticas bueno, yo veo a Latinoamérica como continente, entonces disculpen si lo llamo así, y en Europa y sobre todo en el resto del mundo. Bueno, dicho esto, y vean el subtítulo, que es tan importante como el título, y dice: ¿qué? Bueno, que esto apunta, esta clara escalada apunta a una confrontación más extensa, haciendo las paces, las negociaciones de paz pues muy difíciles. En realidad, vean, aquí hay 2 maneras de ver el asunto a nivel cronológico, porque también hay que manejar cronogramas. Yo les sugiero ver lo que se llama la diacronía de los eventos. Ustedes saben, una cosa es el corto plazo, otra cosa es el mediano y otro es el largo. Esto desde el punto de vista occidental, porque ustedes saben que los chinos manejan el largo plazo de ellos es de 120 años. Y para Occidente el largo plazo es mayor a 10 años. Pues tenemos una perspectiva totalmente diferente. Es muy claro que Estados Unidos busca el empantanamiento y la hemorragia de la presencia militar rusa en Ucrania. Eso es obvio. Al segundo día de la operación militar en Ucrania, la misma Hillary Clinton lo dijo abiertamente. Y por otro lado, igual tipo Afganistán, así lo dijo ella. Ya ven que Rusia también había tenido su Afganistán, aunque Hillary pues no habló desde el del Afganistán de Estados Unidos, ¿no? Que fue una terrible derrota. Y Rusia maneja otro tipo de largo plazo. Esa es mi muy humilde opinión. No es lo mismo el largo plazo de Estados Unidos que el largo plazo de Rusia. ¿Por qué razón? Porque vean, hoy en día se están cayendo los gobiernos en Europa. Llaman 8 gobiernos que se caen. 8. Y el domingo viene la extrema derecha de esta mujer Malioni, que ya está previsto, al menos en los sondeos, que va a ganar. Entonces, hay un retorno muy poderoso de la extrema derecha en Europa por una sencilla razón. Porque quienes están en el gobierno, en los gobiernos de la Unión Europea, no están sabiendo resolver ni paliar la grave crisis energética.
donde hoy tienen ustedes, no lo van a creer, les voy a demostrar con datos duros, que el gas en Alemania, como se maneja en varias bolsas de valores específicas del gas, que muy pocos se conocen en Occidente, y ya no se diga en Latinoamérica, y aquí abro un paréntesis. Una de nuestras vulnerabilidades en Latinoamérica es que tenemos muy buenos economistas, pero no, sobre todo la llamada izquierda latinoamericana, no tiene financieros. Entonces ahí donde nos meten todos los goles, los financieros del modelo globalista, neoliberal, neocolonial. Esto hay que entenderlo muy bien, y ustedes saben, no es lo mismo las finanzas que la economía. Hoy la economía está hipotecada por más de 4 trillones. Ya olvídense de cuántos ceros son. Estamos hablando de 10 creo que es a la potencia 16. Es una barbaridad. Y todo está manejado con papeles. No existe. Estaba manejada precisamente por las bombas nucleares de Estados Unidos. Entonces, ya dicho esto, me sigo. Ya me voy a ir más rápido. A ver. No, perdón. Bueno, ahí tienen, vean. Las operaciones, ¿en qué están hoy? Ahí tienen ustedes los 4 lugares donde se van a hacer. Ya hoy empezaron los referendos. O referenda, si usan referéndum en latín. Hoy están las dos Donetsk y Lugansk, en el Donbass, en la región de Ucrania, la parte oriental de Ucrania, donde ahí radica la mayor parte de rusófonos y rusófilos, a quienes se les prohíbe hablar ruso en la región occidental, que obviamente la parte occidental de Ucrania es más proclive a Occidente. Y luego tienen la parte de Odessa, o la que colinda con el Mar Negro. Esta parte también es rusófila. Entonces van a ser también los referendos aquí en este lugar que se llama Zaporizhia, que ahí está el mayor reactor nuclear de toda Europa. Y, aunque no venga aquí, un lugar que se llama Gerson, ahí los van a hacer, es una ciudad, una ciudad importante. Ahorita vamos a ver en otro mapa, la siguiente por favor. Bueno, yo lo tengo acá, ya tengo el control, no sé de qué me quejo. Ahí tienen ustedes Gerson, véanlo, esto lo tiene dominado Rusia. Y Odessa es un pan comido por una razón, porque la mayor parte de la población de Odessa, es alrededor de 1 millón, son rusófilos, por tradición. Incluso ahí hicieron, seguramente los que son cinéfilos, ahí el acorazado Potemkin, ahí hicieron la película en Odessa. Entonces aquí tienen, esta es la Gerson, y Kiev tiene alrededor entre 1,5 millones y 2 millones. La parte que perdió Rusia en Kharkiv, sobre todo la ciudad de Izium, tiene alrededor de 1 millón de habitantes, etcétera. Entonces aquí también hay que tomar en cuenta toda esa cuestión demográfica. Bueno, aquí no me estoy haciendo publicidad, pero tenía que ponerlo, porque le dio juego Sputnik, había que poner una del lado ruso por lo menos, ¿no? Porque todo realmente es literatura anglosajona. Y aquí tenemos otro grave defecto que yo lo padezco y lo sufro con mis alumnos. En Latinoamérica no tenemos estadísticas. Yo les suplico que antes de pensar en la gran unidad, que es un anhelo, el anhelo del Quijote de la Mancha maravilloso, seamos más prácticos. Tenemos que tener ya estadísticas propias. Fíjense, yo cada vez que necesito algo, tengo que recurrir al handbook de la CIA. Imagínense, va a hablar bien de los... y luego el INEGI de México, bueno, es de carcajada. El INEGI todavía tiene el índice Gini, que es el que mide la disparidad de la riqueza y la pobreza, desde la época de Fox. Y me van a decir, ¿por qué? Porque no les conviene poner lo que siguió. Ni la de ahora, que ahora ya saben, estaba el secretario de Economía. No me hagan abrir heridas, mejor ahí me callo. Bueno, entonces aquí tienen, le gustó esta opinión a Sputnik, que por cierto yo soy una víctima de la guerra, porque ya Sputnik no me puede pagar. Aquel día me mandan un cheque, lo que me deben, y HSBC, que es británico, se los recuerdo,
Pues me cancelaron 2 meses mi cuenta que porque yo estaba con el enemigo. Pues ¿cuál enemigo? Si yo qué tengo que ver. No tengo otra opción en México. Si México no tiene banca nacional, ¿dónde quieren que lo ponga? ¿En Banca del Bajío? ¿Dónde? No es broma lo que les digo. 2 meses, ya me estaban investigando si lavaba o yo no dinero. ¿Cómo voy a estar lavando yo con Sputnik, por favor? Yo no lavo ni mi ropa desde que nací. Bueno, ahí tienen ustedes la gran diferencia entre la OTAN y la OCS, que saben ustedes es el grupo de Shanghái, que acaba de celebrar su cumbre en Samarcanda, una ciudad muy importante de Uzbekistán. Curiosamente, la cumbre de Samarcanda reunió a 4 potencias nucleares, a Rusia, a China, a India y a Pakistán, para que no se nos olvide. Mientras que la OTAN solamente tiene a 3, tiene a Estados Unidos, a Gran Bretaña, ¿qué dije yo? ¿La OTAN? Sí, y a Francia. Nada más que les falta una, que no la hace, pero es casi extra OTAN, que es Israel. Eso a veces se olvida. Bueno, la siguiente... Ahí tienen, bueno, ahí me tienen, no les estoy presumiendo, pero estuve en junio en turismo. No fui a arreglar la cumbre del grupo de Shanghái, porque estuve en junio, y ahí me tienen en las grandes madrazas, centros de estudio del siglo XV y XVI, que una gran cultura persa allá en Uzbekistán. Y ahí es donde en Samarcanda, esto es Samarcanda. Y ahí tienen ustedes a ver qué dice aquí. Bueno, ahí tienen la guerra del gas. Rusia e Irán, quizás Qatar, proyectan crear una OPEP del gas. Esta idea, se los digo con humildad y rigor, la manejé yo hace mucho, antes de que llegara Evo Morales al poder en Bolivia. Cuando Bolivia tenía su gran auge del gas, nosotros ya hablábamos mucho de la OPEP, ahorita están reviviendo la idea. Rusia es la primera potencia gasera del mundo. Le sigue Irán y luego Qatar. Ahora, paréntesis, hoy, The Economist, que esa parte me faltó, abrí la ventana y no la cerré, hoy The Economist comenta que una de las regiones que se van a enriquecer en los próximos 20 años, como nunca, y no es por el Mundial de Fútbol de Qatar en diciembre, es precisamente las 6 petromonarquías del Golfo Pérsico. Importante dato, ¿eh? Y están manejando que van a tener por lo menos en 5 años, escuchen bien la cifra, 3.5 millones de dólares. Estamos hablando casi 3 veces más el Producto Interno Bruto de México. Les hago el paréntesis de México, porque veo más mexicanos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Todavía, bueno, porque a veces digo, ¿y dónde están, no? Bueno, fallan a las citas importantes nuestros paisanos. Y vean cómo se paga un error, una toma de decisiones mal hecha. López Portillo, que gobernó del 76 al 82, cometió el peor error que se puedan imaginar. Mandó construir, por designio de Estados Unidos, del gobierno de Jimmy Carter y de su secretario de Energía, James Schlesinger, mandaron construir un gasoducto que se llama Cactus, que viene de Chiapas hasta Reynosa, en la frontera con Estados Unidos. Así se conoce, Cactus Reynosa. Y en un momento con créditos del Exim Bank, importante, créditos del Exim Bank. Bueno, se construye el gasoducto y a la hora de la verdad, James Schlesinger, con la mano en la cintura, le dice a López Portillo, pues ya no quiero tu gas porque tengo un mejor precio de Canadá. Y dejaron a López Portillo con las llaves en la mano. Bueno, esa es la primera parte de esta historieta de López Portillo y la pésima decisión estratégica en lo referente al gas mexicano. ¿Y qué sucedió? Empezaron a quemar el gas, literal. Y hoy, ¿saben para qué usan? Aquel día se lo pregunté a alguien muy bien, encumbrado en Pemex, lo usan como almacén de depósito. Y hoy estamos importando en México el 80% del gas. Cuando nos está yendo muy bien con el petróleo, a grado tal que yo hasta he comentado, que el Dos Bocas, la refinería Dos Bocas, hasta va a salir gratis por el alza del petróleo, que ha llegado a 100. No ha llegado al precio de 150 al que estamos acostumbrados, pero ya llegó a 100 y obviamente va a ir para arriba, pero no como el gas. Hoy, por eso yo estoy insistiendo mucho
A veces nos falta esa cultura energética en Latinoamérica. Necesitamos actualizarnos, ver cuáles son las jugadas estratégicas primordiales, porque a veces nos vamos por la periferia y perdemos el tiempo en discusiones bizantinas tangenciales, y cuando ya nos metieron todos los goles con la cuestión financiera, que es con lo que están manejando hoy el gas. Bueno, ahí tienen ustedes. Entonces hoy, imagínense, México importa el 80% del gas de Estados Unidos. 80%. Entonces, ahí lo que estamos ganando por un lado, lo vamos a perder mucho más con el asunto del gas. Digo, para aquellos que cantan loas y victoria, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la guerra del gas, es muy importante todo esto. Y vean, este personaje, Hamid Hosseini de Irán, comentó que el gran vencedor es Estados Unidos. Y van a ver por qué. Porque le está vendiendo al precio que quiere su gas licuado a Europa, que está cesando de importar el gas ruso. Vean las pésimas decisiones, ¿eh? La nuestra en México, yo todavía no nacía, para que se acuerden, bueno, del 72, bueno, ya me quité 40 años. Una pésima decisión, vean cómo repercutió 50 años después, en forma dramática. Bueno, sigo. Y ahí tienen ustedes, vean, hoy Alemania que se cargó con lo verde, empezaron a cerrar plantas nucleares. Vean, yo siempre he sido abolicionista en la cuestión nuclear, nunca lo he ocultado. Ahora ya no salen Estados Unidos y Gran Bretaña con que las plantas nucleares son limpias. Que alguien me lo platique. ¿Qué tiene de limpio Fukushima? ¿Qué tiene de limpio Chernóbil? ¿Qué tiene de limpio Three Mile Island en Pensilvania? Vean todos los accidentes. Ahora, Francia, que sí lo sabe manejar, nunca ha tenido ningún accidente nuclear, pero Francia prácticamente maneja el 80% de su energía con la cuestión nuclear. Y ahí se equivoca Alemania, porque manda a cerrar sus plantas, y hoy están discutiendo si las reabren o no. Imagínense el retroceso. Oigan, esto es importante que lo entiendan, A mí ya no me va a tocar, Así que ustedes pueden hasta jugar a la bolsa y les va a ir muy bien. Los próximos 20 años, olvídense de lo verde. Ya olvídense, ya se pospuso. Y de aquí a 20 años, es muy humilde teoría, van a salir nuevas tecnologías en materia energética. China es el mejor ejemplo. China maneja pluralismo energético. Es la primera en las alternativas, en la eólica y la solar, y sigue importando gas y petróleo del Medio Oriente, pero eso no obsta para que estén investigando, y hoy están creando una gran investigación de fusión y fisión, escuchen bien, de plantas nucleares. Es decir, hoy ellos son plurales, eso les va a beneficiar, y los que son dogmáticos, reduccionistas, cíclopes y daltónicos, pues la van a pagar. Este es el ejemplo aquí de Alemania. La tercera parte de la electricidad de Alemania proviene del carbón. No me vengan ahora con que el carbón ya es limpio. Están regresando al carbón. Digo, aquellos que les venden los cuentos verdes, bueno, cada quien compra el cuento que quiera, pero ya es un espejismo todo lo verde. Porque detrás de la agenda verde, que es muy loable, conste, yo no estoy en contra de la cuestión verde, pero sí estoy en contra de la instrumentalización de la agenda verde con propósitos geopolíticos para sacar a Rusia de la jugada de los fósiles, del petróleo y el gas. Y esa es la parte que no la quieren ver en la cuestión del gran reseteo y la Agenda 2030. Bueno, entonces ahí tienen ustedes esta situación del carbón, mientras tiene problemas para sustituir el gas ruso antes del invierno. ¿Recuerdan ustedes que antes los inviernos eran rusos y ahí perdían? Pues hoy los inviernos van a ser europeos, no van a ser rusos. Entonces, ahí nos seguimos. Bueno, error de Merkel y acierto plural de China, así de fácil. Sigo.
Bueno, la guerra financiera subrepticia de Estados Unidos contra Rusia y China y, pongo, contra la Unión Europea. Vean, esto es muy delicado lo que acabo de decir, porque vean, uno que lee nada más periódicos, y malos además, y sesgados, y chayoteros, bueno, ¿cómo te va a ir? Entonces, van a decir que es una locura el reporte de la Rand Corporation. Ustedes saben que la Rand Corporation es uno de los principales think tanks militaristas y de juegos de guerra estratégicos de Estados Unidos. Y acaba de ser divulgado, yo tuve la suerte que me enviaron el reporte de un país escandinavo, sobre un reporte confidencial de la Rand Corporation, donde abiertamente dicen hay que destruir a Europa para que sus grandes capitales, hablan de 10 trillones de dólares, 10 millones de millones de dólares, mucho más de lo que tiene BlackRock, que manejaba 10 millones de millones, ahorita perdieron como 30 trillones, no, perdón, de los 10 perdieron el 30%. Acuérdense que BlackRock es el principal banco de inversiones del mundo. Entonces, ahí tómenlo con cuidado, léanlo. Yo como soy dialéctico no tengo ningún problema. Ustedes lo leen, están en contra, perfecto, estás a favor, perfecto, no pasa nada. ¿Está bien? Bueno, la siguiente. Ahí está. Y vean, esto lo acaba de escribir. Vean, yo sigo mucho, desde hace mucho, a Engdahl. Engdahl es un gran, yo creo que es uno de los mejores geopolíticos del petróleo. Yo lo sigo desde hace 40 años, fácil, 30. Estudió en la Universidad de Princeton, es una gente muy capacitada, es alemán además, y critica toda la política de Alemania. Entonces vean qué dice: el Armagedón energético de Europa desde Berlín a Bruselas, no viene de Moscú. Y habla sobre el gas especulativo. Les sugiero que lo lean en detenimiento. Tenemos que estar al día, tenemos que estar actualizados, pues si no, ¿cómo estar en un debate? Si no sabes qué está pensando la otra parte. Entonces ahí va. Rápidamente les doy los headlines. Bueno, entonces, desde el 22 de agosto se maneja el mercado, o se cotiza el gas natural en lo que le llaman Gas Hub, una encrucijada del gas que se llama THE, Trading Hub Europe. Que vean cuánto subió, más de 1000%. Les juro que leí 3 veces el artículo para ver si no se me estaba escapando un cero. 1000% subió desde agosto. Por eso tienen las facturas eléctricas que están en las nubes. Pero hay quien está ganando. Está perdiendo la población. ¿Quiénes están ganando? La banca estadounidense, Morgan Stanley, Chase Manhattan. Con pelos y señales lo da Engdahl. Bueno, ahí tienen 1000%. ¿Ya vieron? Más que el año pasado. Y la mayor parte de los ciudadanos les comentan que la razón es el maldito Putin, ¿no? Y la guerra de Rusia en Ucrania. Y dice Engdahl, la verdad es totalmente diferente. Los políticos de Estados Unidos y los principales centros financieros están usando a Rusia para encubrir lo que está hecho en Germany, lo que está hecho en Alemania y en Bruselas, la crisis energética. Vean qué interesante. Les cambia todo. Yo les garantizo que la mayor parte de ustedes seguimos con el modelo anglosajón, que es el que nos contamina. México, estamos totalmente a expensas de la intoxicación de la propaganda anglosajona. Por eso tenemos que buscar otros métodos, ¿no? Bueno, ahora, si te quieres intoxicar, pues sigue viendo Televisa, pues no hay ningún problema. Es el mejor método para intoxicarse. Y vean, esto lo saca Reuters, ¿eh? Aquí hay datos duros, ¿eh? Aquí nada de esto. Cuando yo les diga, esa es mi teoría, hasta ahorita nada es mío. Porque sí voy a decir al final que es mío. Hasta ahorita nada es mío. Hay bibliografía con datos duros. Entonces vean, esto lo saca Reuters, que es anglosajón. Y vean qué comenta: Alemania lanza su comercio de gas, la encrucijada Hub, que se llama ahí la tienen, con datos duros.
Siguiente. Perdón. Me dijeron que manejar el rojo. Ahí está. Entonces, estamos hablando rápida se las digo, una desregulación del gas. No hay precio fijo, igual que los precios que tienen a largo plazo con los rusos, se acabó, ahora se van al manejo bursátil, con todo lo que eso implica. Y vean, el principal beneficiario, JP Morgan Chase. ¿Y qué es lo que manejan? Lo que se llaman los derivados financieros. Yo dediqué mucho tiempo, sobre todo la década de los 70 y de los 80 y de los 90, le dediqué mucho tiempo a este tema de los derivados financieros. Es lo que sostiene la economía de Estados Unidos. Bueno, entonces, y el gas no es la excepción. Entonces ahí lo tienen. Gazprom, por ejemplo, tenía los precios a largo plazo, sobre todo Alemania, en contratos de largo plazo que estaban fijados o conectados al precio del petróleo. Pues no lo quisieron los alemanes por dogmatismo o porque están a favor del disque heroísmo de Zelensky, y hoy tenemos que están pagando muy alta la factura, pero aquí sí les descubren cuál es el juego. Entonces vean, se cambiaron las leyes en Estados Unidos para poder exportar el LNG desde el shale gas. El shale gas es el gas lutita o el gas esquisto, que proviene del fracking, que no se olvide, proviene del fracking, que es lo más contaminante que puede haber en el planeta, desde 2016. Entonces ya empezó la expansión, es decir, todo está programado. Por eso muchos manejan la teoría de que Estados Unidos orilló a que Rusia invadiera, que no es mala la hipótesis. Es decir, ya no tenía margen de maniobra Rusia al respecto. Pues además no le están pegando militarmente, todo el mundo está viendo la cuestión militar. Le están pegando en lo que más les duele, que es el gas. Vean, yo les comento porque la seguí, y hay un gran economista estadounidense, por cierto, que se llama Verlager, V-E-R-L-L-A-G-R, Verlager, lo pueden buscar, que a mi juicio es el que más sabe de la especulación financiera del petróleo. Y él demuestra cómo la colusión o la connivencia entre Estados Unidos y Arabia Saudita disminuyeron el precio del barril del petróleo a $8. ¿Escucharon bien? Y años después se cae, tiene que salir Rusia, la URSS de Afganistán, y luego se cae el muro de Berlín. Es decir, el verdadero motivo por la que se colapsa la Unión Soviética fue la abrupta caída del precio del barril del petróleo en una colusión entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Hoy no se está dando lo mismo porque Arabia Saudita mandó a freír espárragos a Biden, lo cual es espectacular, y están en acuerdo y acordados para mantener un precio del petróleo estable, al menos así se vio en la reciente reunión de la OPEP, así le llaman más porque hay como 10 países que ya son observadores de la OPEP, entre ellos está Rusia y está México. Entonces, por eso es muy importante entender que hoy pegarle al gas, llevar la especulación del gas, es volverle a pegar a Rusia. Es la repetición de 1980. No crean que hay algo nuevo, no pueden inventar algo nuevo. Lo que ves es que Rusia es muy débil financieramente y China apenas está saliendo de su encapsulamiento financiero. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, vean, las terminales duran, para el LNG, duran de 3 a 5 años. ¿Cómo le van a hacer a Alemania en 3 a 5 años? Por eso yo les comentaba en esa línea diacrónica del largo plazo y del corto plazo que hay que ver muy bien. A Rusia ahora, pues no le ha ido tan mal en la cuestión financiera. Ha obtenido grandes ganancias gracias al petróleo, al gas, cuando con las sanciones catastróficas de Estados Unidos y la OTAN se había manejado que iba a colapsar la economía de Rusia, lo cual pues no sucedió. Y vean, ahí está la frase clásica que la recuerda Engdahl, de Kissinger, que ya tiene 99 años, por cierto.
Bueno, Porfirio tiene 88, ¿no? Creo. Digo, Dice, quien controla el petróleo y controlarás a los países. Controla los alimentos y controlarás a la gente. Henry Kissinger, ahí lo tienen. Durante los choques petroleros de los 70. Hoy, están aplicando el mismo teorema para esta década. Controlar alimentos, ya no es petróleo, y es controlar el gas. Bueno, y esto vean, estos mismos intereses financieros poderosos han estado trabajando durante años para crear un papel gas similar, globalizado en los mercados de futuro, que pueden controlar. Eso es importante, esta es la jugada, ¿eh? Vean, rápidamente se los digo, yo como vengo siguiendo ese tema desde los 70 fácilmente, ya estamos a ver 50 años, vean cómo pasa la vida. En aquel entonces, ya a mí me llamaba mucho la atención, a tal grado que me metí a estudiar un MBA, a ver si lo entendía, lo entendí menos. Una maestría de administración de empresas en la única universidad americana que hay en la Ciudad de México, para que vean que soy plural y ecuménico, que es la Universidad de las Américas, cuyo rector era el actual procurador o fiscal de México, que se llama Gertz Manero, por cierto. Bueno, y cuando yo leía que por cada barril del petróleo existían 5 barriles de petróleo en papel. ¿Qué quiere decir? Especulativos, los derivas, de ahí viene la palabra derivados. Entonces andan rondando 5 papeles barril enfrente del barril verdadero. Y lo mismo están intentando hacer hoy con el gas. El papel gas, eso es importante, es seminal entenderlo. Bueno, y ya casi para concluir, me voy a ir más rápido. Entonces hablan de una trampa, el mismo Engdahl, que ha llevado al pico explosivo del gas en la Unión Europea desde el 2021. Los grandes bancos y los intereses energéticos que controlan la política de la Unión Europea en Bruselas han creado un nuevo sistema, un precio independiente, un sistema de un precio independiente. Eso es importante. Y sí les voy a preguntar, y sean sinceros, ¿quién de ustedes sabía lo del manejo financiero y las bolsas del gas que existen en Europa? Bueno, no se sientan mal, no se sientan mal. Pero ese es donde nos meten los goles. Aquí es donde nos han metido todos los goles en el petróleo en los 70 y ahorita se los están metiendo a Europa. No van a poder con Venezuela porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, convencional y no convencional. Con nosotros tampoco han podido, pues tenemos petróleo en México, pero no tenemos gas. Entonces ahí tenemos una alta vulnerabilidad. Pero no es posible que en Latinoamérica estemos totalmente en la ceguera de la geopolítica financiera. Eso es se los digo en serio, por eso empecé, y yo quise a propósito de aprovechar a uno de los principales seminarios internacionales del continente americano en exponer esta situación que verdaderamente nos hace peligrar más que... Pues sí, porque te meten goles, no te necesitan matar y ya invadir, te hacen pedazos en las bolsas de valores. Bueno, y ahí están, véanlas, vean cuántas bolsas hay, aquellos que les interese. Vean, por ejemplo, en 2020 lanzaron en Holanda, incluso ustedes se dan cuenta, hay una conectividad entre Gran Bretaña y Holanda, que siempre la han tenido, ¿no? Ahí la tienen. Y vean cómo se llama Title Transfer Facility, la instalación de transferencia de títulos, TTF. Fue el centro de comercio dominante para el gas de la Unión Europea, que se llama European Union Gas Benchmark. El benchmark sería la pauta o el barómetro en el que se basa la cotización. Es como el gas noruego,
el gas del norte noruego, el Brent, ese es petróleo, o en Texas, el West Intermediate Texas. Nosotros tenemos 3 variedades de petróleo en México y ninguna cotiza en la bolsa de ningún lado del mundo, ni siquiera en México. Tenemos el Olmeca, el Azteca y creo que el otro se llama el Istmo, ¿no? Si no estoy mal. Maya también, bueno, aquí todo, Zapoteca, y ahí tenemos muchos, ¿no? Ahí los tienen. Pero ni uno sirve, porque acabamos cotizándolos en Estados Unidos. Vean lo grave, ¿eh? Esa es otra carencia que tenemos. Por eso Brasil se despega un poco, un tanto cuanto de Latinoamérica, porque ellos sí entienden este juego financierista hasta cierto grado y hasta cierto punto desde Sao Paulo. Por eso les molestó mucho todo lo que tiene que ver con Petrobras y ya saben todas sus reservas. Bueno, ya casi para terminar, pero esto es importante, ¿eh? Yo creo, vean, si nada más se llevan este esquema hoy, es más que suficiente. Entender ya cómo se está manipulando la especulación financiera del gas, idéntico a lo que hicieron en la década de los 70 con el petróleo. Y ahí los tienen, ahí tienen más, aquellos quieren más datos, ahí los tienen, lo pueden. Bueno, incluso se maneja un mercado, ya no les quise llenar de datos, pero me acuerdo de él ahora, que se maneja Japan Korea Market, el mercado de Japón-Corea, donde también se cotiza el LNG, el gas licuado. ¿Qué significa? Bueno, ahí aunque no lo crean, compra China y compran Taiwán, porque tienen carencias en gas. Y como ellos tienen el modelo especulativo del mercado, obviamente lo utilizan en estos landeos. No es nada más Europa, pero ahí tienen ustedes todo lo que tiene que ver con los mercados especulativos. Si no, uno no entiende cómo es que en Europa subió 1000% el gas en un año. Bueno, esto Pedro Sánchez, el de España, no creo que lo entienda aquí entre nosotros. Bueno. Y vean los precios, cómo han subido los precios del gas, ahí los tienen. Sus picos, y obviamente va al alza. Aquel día creo que estuve en Honduras, me hicieron la pregunta, hay un foro de jóvenes, que les diera ahí un pronóstico, como si fuera divino, háganme el favor, de cuánto va a costar el gas. Pues ¿cómo vas a saber yo cuánto va a costar? Haz escenarios, también tenemos que aprender a pensar, no tenemos que ser deterministas, ni reduccionistas. Escenario 1, si sube tanto, pasa tal situación. Escenario 2, escenario 3. Para eso sirve el método de toma de decisiones, de los métodos cuantitativos. Tenemos que modernizarlos. Y vean, esto lo dice la Agencia Internacional de Energía. A pesar del dolor a corto plazo, los mercados liberalizados en la Unión Europea han traído, fíjense, ganancias financieras a largo plazo. Ahí lo tienen, ahí tienen ya no lo puede ocultar ni la Agencia Internacional de Energía Atómica, que lo controla el G7. Bueno, y luego ya me brinco de todo esto porque es la manera en que en forma deliberada empezaron a cerrar todos los gasoductos que provenían de Rusia a la Unión Europea y sobre todo a Alemania. El que pasaba por Turquía, el que pasaba, el Soyuz que pasaba por Ucrania, otro que pasaba por Bulgaria y Polonia. Y adivinen qué hacían los especuladores. Compraban el gas barato, el gas natural ruso, los alemanes, y lo revendían en la bolsa. Uno es un precio fijo, a largo plazo. El mismo gas se lo estás revendiendo a Polonia, pero a cotización de bolsa. Así se quieren los europeos. La siguiente. Bueno, y ahí tienen aquí, ¿qué es? Bueno, ese es uno de los gasoductos, no me voy a detener, es todo un y vean, Der Spiegel, no estoy hablando del Reforma de México, ni de... Vean, cómo están tronados sus cuestiones eólicas. Marx in Germany, esto es en alemán, Marx quiere decir desastre. Desastre. Der Spiegel, que es además, usando los términos de latinoamericanos, pues es de derecha, ni siquiera es de izquierda. Y vean cómo vean la cuestión eléctrica, cómo están, vean, sin cables. Esta es la portada de Der Spiegel. Ahí lo tienen ustedes. Y vean qué dice Engdahl.
la locura de los altos precios en Alemania. ¿Y por qué me detuve mucho en Alemania? Porque es la principal superpotencia geoeconómica de toda Europa. Así de fácil. Ya para no perder nuestro tiempo con los demás. Que curiosamente a nivel geoeconómico estaban a la par de Rusia. Hoy, aunque no lo crean, con la crisis del gas, Rusia ya superó a Alemania en Producto Interno Bruto, porque la de Alemania está bajando. Entonces vean lo que dice Engdahl, dice, los fanáticos economistas verdes, pero muy verdes, el ministro de Economía Robert Habeck, está haciendo todo lo posible para construir la agenda verde y eliminar el gas y el petróleo y lo nuclear, para dejar como única fuente confiable las fuentes de energía, ya saben cuál, la eólica y la solar. Problema de la eólica y la solar, intermitentes y requieren del gas. Otra vez nos encontramos con el gas, aún con la eólica y la solar. Y dice, en cada aspecto, la crisis energética suicida en curso hoy en Europa ha sido made in Germany, hecha en Alemania y no en Rusia. A mí este artículo me gustó mucho porque es demoledor. Y acabo con esto. Elon Musk, antes de la guerra en Ucrania, era verde, ultraverde, fanático. Y hoy ya es un reconverso y dice que se desplomaría la civilización sin el petróleo y el gas al corto plazo. Pues moraleja, era lo que les dije. Por eso aquí pongo yo la diacronía fundamental. No es lo mismo ver el corto plazo, bueno, defino el corto plazo, el plazo inmediato lo conocen. Corto plazo 5 años, mediano plazo 10 y creo que el largo plazo más de 10. Bueno, y el largo plazo pues, son 20 años mínimo. Sepa Dios qué va a pasar de acá a 20 años. Entre tanto, pobre de los países que no tengan gas y petróleo. Así de fácil. Esa es la teoría. Y aquí les cito a uno de el hombre más rico del mundo. Ya ven que a Forbes les encanta poner quién es el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. A ver aquí, ¿qué dice? Por lo que pide que en el corto plazo, por eso yo, cuando ustedes discutan con un verde, le preguntan, ¿estás hablando del corto plazo, del mediano o del largo? Y ya, ahí se acaba la discusión. Ellos no entienden. En el largo plazo quizás tengan razón, pero en el corto plazo están equivocados, Y en el mediano plazo igual, estamos hablando de 10 a 20 años. Oigan, eso es importante. A veces hay que tener discusiones cronológicas. Bueno, ahí lo tienen y ya creo que ya voy a concluir. Bueno, y aquí con humildad de rigor, ¿cuántos precios del gas hay? Fíjense que descubrí que son los mismos 5 precios del petróleo. Bueno, aquí a nuestros amigos venezolanos, el presidente Chávez tenía como libro de cabecera este libro de su servidor. Muchos mandatarios de Latinoamérica lo tenían como libro de cabecera. Lo pueden bajar en mi portal, gratuito. Yo no vivo de mis libros. Yo a los 3 años los expongo en mi portal. No quiero vivir de ello. ¿Y cuáles son los 5 precios del petróleo? Ahí les va. 1, el de la oferta y demanda. Esto lo sabe hasta un pepenador. Y creo que lo entiende mejor el pepenador. Porque huele mejor. 2, el precio financiero. Si se cotiza en dólares o se cotiza en... no, el precio geoeconómico. Se cotiza en dólares o en otra divisa. Pues pregúntenle a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi que quisieron cambiar la cotización del petróleo a euros, ¿qué es lo que les pasó? Los lincharon, literalmente. Es decir, ahí Estados Unidos no juega. Para que vean el aspecto financiero tan fundamental en la política, que es donde domina Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahí es donde los tienen dominados.
en lo demás no. El tercer aspecto, las geofinanzas, pues toda esta cuestión especulativa, los derivados, etcétera, etcétera. Luego el cuarto, la geopolítica. Hoy estamos viviendo esta crisis geopolítica en Ucrania. Antes se estaba viviendo con los dos choques del petróleo en el Golfo Pérsico. Y hay otro, se los digo con humildad y rigor, los chinos aceptaron mi tesis de los 5 precios, aunque nunca me dieron crédito. Sí, pero aquí yo me adelanté, lo puedo demostrar. Y hablan de uno más que yo lo manejé, lo tengo que reconocer, que es el desinformativo. Existen varias maneras, cada quien miente sobre sus reservas. Y ustedes también se dan cuenta, no es lo mismo la cotización del petróleo en Texas que en Gran Bretaña. E igual está sucediendo con el gas. Sigan ustedes la misma pauta y son los 5 precios, tanto del petróleo como del gas. Vean, yo lo escribí en 2006. 2 años después viene la grave crisis de Lehman Brothers. Y ya para concluir, ahora sí. Y esto lo publica Rand Corporation. Ahí vienen los links, ahí viene todo, donde precisamente la idea es debilitar a Alemania y fortalecer a EU, según un documento de la Rand Corporation, para redireccionar todos los flujos de capitales que tiene la Unión Europea, estamos hablando de casi 10 millones de millones de dólares, e ir a fortalecer la economía desfalleciente de Estados Unidos. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Antonio Blázquez, tengo el honor de ser diputado local por Baja California y precisamente representando al Partido del Trabajo. Querido maestro, profesor, un placer volverte a ver, soy tu seguidor. En algún tiempo nos hiciste el favor de acompañarnos en unas conferencias allá en Jalapa, según recuerdo. Muy breve. ¿Con quién? ¿Con Cuitláhuac? No, Dios me libre. Estaba como diputado federal todavía. Todavía él era diputado federal. No había pasado lo que ya pasó. Muy breve. Me llama mucho la atención tu exposición y sin que fuéramos adivinadores, como dijiste, preguntarte sobre los escenarios que se calculan a la fecha respecto del proceso electoral de los Estados Unidos. Si hoy fuera el momento de la coyuntura, con las actuales circunstancias que se cuentan de lo que ya nos has actualizado, ¿cuáles serían los escenarios en los Estados Unidos? ¿Estaríamos teniendo un Trump habilitado con los republicanos? ¿O tendríamos otro perfil con los republicanos que da resultados? ¿O la balanza estaría cargada hacia los demócratas? No sé qué opines de una posible reelección de Biden, si la ves posible, o la habilitación de Kamala o de algún otro integrante. Concretamente los escenarios en los Estados Unidos. Es la cuenta, gracias. Bueno, en relación a la reelección de Biden, ya ni su esposa Jane acepta que se pueda reelegir. No, pues no está bien cognitivamente hablando, ¿no? Digo, es obvio, ¿no? Saluda fantasmas, se queda en la tarima, luego ya no sabe qué hacer. Digo, yo lo compadezco, ¿no? Bueno, por ahí gobierna el Deep State. El problema hoy de cualquier gobernante en Estados Unidos es la inflación. Ayer pegó muy duro, subieron 3/4 de punto la inflación, y también se va a repetir la década de los 70. ¿Se acuerdan cuando llegó hasta 20%, no? Entonces, y esa inflación le pega a los países endeudados, léase Latinoamérica y África, a los que no tienen gas y petróleo para compensar, y le pega al Partido Demócrata. Y luego quizás, ahorita tenemos la elección en noviembre, pero luego viene la de la presidencia. Entonces ahí tenemos, yo diría, 2 subescenarios. A corto plazo, proyecciones de hoy, conste, y curiosamente repuntó 6 puntos Biden. Vean, yo así como digo una cosa, digo la otra.
Yo, por ejemplo, se me leen hace 2 meses, Biden tenía 58% de rechazo. Hoy tiene 52%. Pero el hoy es antier, es la última vez que vi el tracking poll de Rasmussen. Ya con la inflación de ayer, con las tasas de interés, etcétera, esto va a llevar a una recesión global, nos guste o no. Por eso yo les sugiero que lean hoy el editorial de Global Times de los chinos, donde a mi juicio, sí, pues ya, que lo quiten, ni modo. Además ya estaba lisiado y antes de empezar. Bueno, entonces, no me estoy desnudando, nada más me están quitando. Yo sí. Entonces, en resumen, proyección de hoy, pierden los demócratas la Cámara de Representantes. El Senado está en juego y va a ser por un voto. Curioso, ¿eh? Ahora, usted lo sabe, el sistema estadounidense, que es un sistema electoral muy anticuado del siglo XIX, aunque ellos pregonen la democracia. Creo que eran más modernos los griegos en la época de Pericles y de Cleístenes, que fue el que lo inventó. Kamala Harris, como vicepresidenta, puede desempatar el Senado, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahí tienes varios escenarios. Uno es ese. Se puede dar el otro, así como está repuntando, por ejemplo, Clinton acaba de hacer una entrevista a Fareed Zakaria de CNN y estaba muy optimista que se iba a repuntar el Partido Demócrata. Bueno, ese es otro escenario, sin duda. Y ahí pues van a haber problemas en ambos partidos con los resultados. Yo, mi muy humilde opinión, que sigo mucho a Estados Unidos por razones obvias, hoy hay 2 candidatos visibles del Partido Republicano, hay uno, porque a Trump lo están paralizando con toda esta serie de juicios, tanto lo que le pasó en Mar-a-Lago, ¿no?, como ahora lo que le hicieron en Nueva York por una juez que puso Obama, por cierto, que es del Partido Demócrata, porque ahí igual no crean que nada más es Latinoamérica, también los jueces en Estados Unidos pues tienen su corazoncito, ¿no? Y juegan a la política recio. Entonces ahí se nota que sí están tratando de paralizar una candidatura de Trump para el 24. Sí, pero Trump, si no me equivoco, creo que ya tiene 75 años, ¿no? Ya es una gerontocracia Estados Unidos. Es una gerontocracia, literalmente. Entonces... Viva la gerontocracia. Está bien, pero tú y yo no gobernamos, esa es la diferencia. Entonces, y con mayor libertad además. Y Kamala Harris, pues no pinta. Kamala Harris fue un fracaso en la cuestión migratoria de Centroamérica y de México. Entonces, tiene muy baja aceptación, no es una gente popular, no la veo yo para el 24. ¿A quién veo? Veo a Newsom, que es el gobernador de California, que Estados Unidos, el mismo The Economist, que es una revista globalista, monárquica, neoliberal, neocolonial, todo lo que le sigue, acepta que Estados Unidos está fracturado en dos colores, como ellos los manejan, ¿no? El azul, que es demócrata, a diferencia en México de los colores, ¿no? Y el rojo, que es republicano, y es real. Las costas de Estados Unidos tienden más a ser prodemócrata y la cuestión rural, donde hay mucho votante, sobre todo blanco, tienden a votar más por los republicanos. Ahora, si ustedes me preguntan cómo votan los latinos, no sé. Yo sí les digo cómo votan los mexicanos. Que los mexicanos somos el 65 o 62% de los latinos. Los mexicanos de California, donde somos mayoría, votan por el Partido Demócrata, se mimetizan. Y los mexicanos de Texas votan republicano, se mimetizan, curiosamente.
Algo similar parece ser sucede con los latinos no mexicanos en Florida. Ahora, yo hago mucho la diferenciación, y no es porque no me caigan bien los latinos, yo soy un latinista furibundo, pero sí me gusta diferenciar porque no es lo mismo, y esta clasificación o taxonomía le conviene a la Oficina del Censo de Estados Unidos. ¿Cuál es? Nos ponen Hispanics. ¿Qué es eso de Hispanics? Mínimo latinos, si te la paso, pero no Hispanics. Entonces yo ya tengo la mía propia, y I am sorry. Y un día hasta, bueno, no lo voy a decir, lo dije a alguien muy importante de Estados Unidos. Los mexicanos somos la mayoría de los latinos. Somos casi el 65%. Nada más que los mexicanos son guadalupanos, que es más que ser católico. No, ser guadalupano es, olvídense, es Tonantzin, Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, olvídense, es todo un tema. Y el latino no va así, el latino no mexicano. El latino no mexicano hoy es más evangélico. A veces no queremos hacer estas diferenciaciones. Y tienen otro historial con Estados Unidos. El historial de los mexicanos con Estados Unidos pues es el siglo XIX, que no lo tiene el resto de los latinos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Yo por eso soy de la idea, incluso lo he propuesto, lo sabe el profesor Anaya, que ya los partidos políticos en México tenemos que ser transfronterizos. 5 de 6 ingresos en México, de los 6 principales ingresos del país, 5 son dependientes de Estados Unidos. Nosotros vivimos una cárcel geopolítica, nos guste o no. Entonces no sé si quedó claro. Vaticinio no tengo. Yo soy Javier Guerrero y tengo el gran e inmenso honor y a la vez quizás el infortunio de ser el diputado suplente del compañero Noroña que anda por ahí y se está riendo de mí. No sé qué tanto. Ahí está el infortunio, me agarran de Virgen María mucho, ya mi teléfono ya. Pero en fin, miren... ¿Eso qué tiene que ver con el gas? Ahí va la pregunta. Todo el día de ayer... No es propaganda ya. No es propaganda. Escuchen bien este asunto. Ayer estuvimos hablando mucho de la urgencia de la unidad latinoamericana. Y todos los expositores de ayer coincidían y coincidimos de que ya es urgente crear la zona latina como grupo, como región, la especialidad del maestro Jalife. Y surgieron, bueno, es evidente, para iniciar eso hay que entrarle ya a formar las instituciones, porque de palabras está bien, pero hay que tomar acción, ya hay que comenzar a hacer las instituciones y no nos tardamos. Pero la pregunta, maestro, es bien, para mí es, hace algunos años andaba Porfirio Muñoz Ledo con el brete del dolartino, y la pregunta va en ese sentido. ¿Qué viabilidad, qué se podría hacer para lograr una moneda común latinoamericana que sería una entrada a todo eso? Y sin más cosas, nada más digo, yo soñaría, ya andamos también con el brete de la moneda, el peso plata y demás. En Latinoamérica estamos llenos de recursos naturales. ¿Por qué no un peso litio o un peso plata cobre de Chile? O no lo sé. Algunas ideas sobre eso que creo que nos va a ilustrar muchísimo toda la sapiencia que está allá adentro. Gracias. Muy bien. Mira, para empezar, yo creo que escogiste mal ejemplo, porque Porfirio no sabe nada de finanzas más que las de él. Las de él las conoce y las maneja muy bien, pero a nivel financiero y económico no sabe nada. Es su de gran debilidad conceptual. Por ejemplo, en la palabra globalización, para ser diferente, como Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, que digo soy diferente, bueno, yo no le veo nada diferente a los demás panistas. Habla de mundialización, que es un terminajo francés, pero los franceses lo pueden hacer, los franceses sí son diferentes, ellos sí. Y le quitan la palabra globalización. Entonces, mira, ya nosotros hicimos ese experimento del Sucre, no creas que es algo nuevo. Yo lo hice con nuestros amigos de Ecuador, con Pedro Páez,
que era un supersecretario en la época de Correa, e intentamos hacer el Sucre, pero cometimos dos graves errores. Una, primero, imitamos a la Unión Europea. La Unión Europea con su euro. Entonces íbamos a hacer la calca misma del euro. ¿Qué pasó con el Sucre y la Unión Sudamericana? Ni siquiera era el UNASUR, creo que se llamaba. Y hace 30 años les hablo, imagínense. Y fracasamos, tenemos que reconocer. Bueno, ¿por qué estamos fracasando? Porque queremos que todos se unan de inmediato. Yo creo que ese es el grave error. Tenemos que empezar, primero que nada, por lo elemental. Por ejemplo, cuestiones financieras básicas. La estadística, no tenemos estadística. Vean, fuera de la CEPAL, que está en Chile, que es un organismo de la ONU, no tenemos nada en Latinoamérica así que podamos consultar. Entonces yo mi idea, incluso se los dije en Bolivia, a nuestros amigos bolivianos. ¿Qué? No entendí, ¿qué pasó? Creí que había una protesta. Bueno, entonces, la idea que yo les di, pues están manejando una OPEP de litio. Bueno, la OPEP tardó años en formarse, empezó con Arabia Saudita y Venezuela, y paulatinamente fueron creciendo. Yo lo que les propongo es, en Latinoamérica, dependiendo de la especificidad y la idiosincrasia, es pensar de pequeño a grande, y no empezar de lo grande cuando nunca puedes, y luego se desmorona y no tenemos nada. Empezar dos países afines, a unirnos como sea, e ir creciendo. Y cuando vean el éxito del proyecto, muchos países van a empezar a unirse. Hoy, por ejemplo, la OPEP del litio, se los digo abiertamente, es un tema que yo conozco. Pues yo no veo que México entre a una OPEP del litio, porque las consideraciones geopolíticas de México, estando en un TEMEC, en un tratado México, Estados Unidos, Canadá, y estando bajo la férula del Comando Norte, que es una cárcel geopolítica, ustedes ven bien que tiene cubierto el Comando Norte, tiene además de Canadá y Estados Unidos, tiene a México, tiene a Puerto Rico y tiene a Bahamas. Es importante entenderlo. Pero a nosotros en México nos agarran con el Comando Sur por la parte del Caribe y la costa de Quintana Roo, que a veces no queremos ver esas cosas. Entonces nosotros estamos muy con grilletes que no tienen aparentemente los otros, el triángulo del litio en Sudamérica, que tiene otras consideraciones. Chile tiene su política referente al litio, ya en Argentina prácticamente se lo van a entregar a Estados Unidos, Bolivia es más plural por su misma configuración nacional. Entonces yo ahí, esa es mi muy humilde opinión, habiendo vivido todas estas ideas por lo menos 50 o 60 años, no, 50. A veces queremos ir muy a prisa, cuando no te dejan las circunstancias. Yo creo que hay que ir paso a paso, paulatinamente, unirnos en los rubros complementarios a aquellos países que lo quieran y dejar crecer la idea, y va a florecer. Es decir, sembremos Latinoamérica de flor en flor. Esa es mi muy humilde opinión. Escuchando su exposición, me surgió una pregunta, ¿no? ¿Por qué México no mira hacia Venezuela? Venezuela es la 6ª reserva mundial de gas certificada. Y creo que en el marco de la realidad que vivimos energética del mundo, nos toca mirarnos como latinoamericanos y como hermanos. Quisiera saber su opinión sobre esto que le pregunto. Porque, mira, Venezuela no tiene un TEMEC con Estados Unidos. Y ahora, por la necesidad del petróleo y el gas de Venezuela, que la necesitan tanto Europa, Estados Unidos menos, sin duda alguna, porque Estados Unidos está usando el fracking.
En México, pues, vean, es muy sencillo y te voy a dar el ejemplo del litio. Nosotros en Sonora, existe el mayor depósito de litio del mundo y México no tiene la principal reserva de litio del mundo. Las principales reservas se manejan un 60%, lo tiene el triángulo del oro blanco, que son en ese orden Bolivia, Argentina y Chile, porque Chile ha estado depletando mucho su litio. Bueno, y para que entiendan el mismo ejemplo con México en relación al petróleo, que es más sencillo, y con el gas todavía más. No queremos repetir el error de López Portillo de hace 50 años con el gas. Es decir, si tú me preguntaras si estamos en una entrevista así a rajatabla, así te contestaría. No queremos repetir el error del gasoducto Cactus Reynosa con Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo va a permitir. Así de fácil. ¿Por qué no lo va a permitir? Porque tiene todos los grilletes, todos. Sobre todo el TEMEC, y por eso me voy al TEMEC. Pues ya si me da el entrevistador 5 minutos más, pues le comento. Resulta que la secretaria de Economía de México, que no es economista, bueno, eso suele suceder, ¿no? Y que trae agenda antimexicana, lo digo con responsabilidad, traía la agenda del fracking para el noreste, en Nuevo León, y traía la agenda del fracking en Coahuila. Y si lo tengo que decir de manera muy velada, les voy a decir por qué. Porque tenemos una visita al sitio de ese depósito, el mayor del mundo, que yo le llamé la peregrinación mexicana o soberanista del litio, a un lugar que se llama Bacadehuachi, ¿no? ¿Estoy bien pronunciado, Ramón? Bacadehuachi, creo que se pronuncia. Que hoy lo gobierna el PT. Lo gobierna el PT, ¿eh? Eso es importante entender. En Sonora. Ahí lo gobierna el PT. Pero a veces a los del PT se les olvida, no sé por qué. Aquí estamos para recordárselos. Entonces, yo no me quiero meter en problemas con el gobernador, porque el gobernador hizo parte de un proyecto que yo estuve en contra. Por eso me quiero poner más del lado de la Secretaría de Economía, donde abiertamente le estaban regalando el litio de México a una empresa que se llama Albright Stonebridge, en asociación con Banca Rothschild, si han oído hablar de ellos, con Banca Rothschild y con George Soros. Googleen, yo lo escribí en Sputnik. Bueno, ya saben, los globalistas se me echaron a la yugular y al plexo solar. Bueno, y ahí demuestro, a ver, la anterior embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, iba a ser la secretaria de Economía del gobierno de Sonora. Platíquemela. Ahora, obviamente, the name of the game, el nombre del juego es el litio. No nos equivoquemos, pues si hacemos malas definiciones geopolíticas, regresamos al síndrome de López Portillo, de Cactus Reynosa, y regresamos a los errores y los desastres de Alemania. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y les recuerdo que así como los demócratas tienen a su empresa que se llama Albright, les recuerdo quién es Madeleine Albright, acaba de fallecer, fue secretaria de Estado de Bill Clinton, la que organizó la guerra de los Balcanes. Es decir, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la más alta estrategia en Estados Unidos. Pues igual lo tienen los republicanos, y se llama Elon Musk, que es aliado de Trump. Entonces yo una vez hasta en broma comenté, bueno, ya no le entreguen todo a los demócratas.
denle la mitad a los demócratas y la mitad a los republicanos. Y parece que está gustando la idea, que eso es lo que más me disgusta. Pero ahí les va la parte principal. Incluso hacemos actos de gobierno y no entendemos su significado. No sabemos semiología. Usamos terminajos sin ton ni son. Y ahí les va y con esto concluyo. Y el ejemplo lo estoy dando para extrapolarlo con sus debidas acotaciones a que además le agradecemos a los hermanos de Venezuela que se acuerden de nosotros con el gas. Sí, pues nosotros somos muy dependientes de Estados Unidos en materia del gas. Resulta que desde Calderón, un presidente panista, ya saben cómo dicen en México, ¿no? Que Gran Bretaña tuvo a su monarca, que fue Isabel II, y México tuvo a su monarco, que fue Felipe Calderón. Él y Videgaray Videgaray, que fue el verdadero presidente de México, y no el pobre de Peña. A mí Peña hasta me cae bien. Pobrecito, ya déjenlo, es una piñata. Más que peñata, ¿no? Piñata. Entonces, regalan el litio de Sonora. Claro, tenemos muchos lugares de litio en México, hay como 10, pero no tienen la abundancia de esa zona de Vaca de Huachi en Sonora. Entonces, ¿qué sucede? Lo tenía una empresa anglosajona, canadiense, británica, Baconoras creo que se llama, Bacanora, algo así. Y se la venden en papel a nuestros amigos chinos de Genfeng, escúchenme, que subió este año, agárrense de la silla, 500%. En papel. Todavía no extraen nada. Y ya en papel ya ganaron 500%. Entonces sale el asunto del litio, donde el presidente López Obrador, atinadamente, y creo que me hizo caso, lo digo con humildad de rigor, pues cambia la reforma energética. Hay una ley energética que se había hecho en la época de Salinas, que era muy neoliberal, y ahora ahí se requirió mayoría simple, de eso sabe más que yo el profesor Anaya, y con esa mayoría simple que no requirió el cambio de la Constitución, pues ya se enmienda esa reforma previa y se vuelve una reforma soberanista, que además va con los tiempos. Es decir, en la época de Salinas, pues el modelo era neoliberal. Hoy los modelos son soberanistas. Eso ya cambió la tenencia del litio. Entonces, hay gente que no sabe y enloquece y dicen, México nacionalizó el litio. Por favor, busquen qué quiere decir estatizar, nacionalizar. Y yo hablé con mi amiga Rocío Nagle, le dije, oye Rocío, que es la secretaria de Energía, que por fortuna le quitaron ya el manejo de la empresa estatal Litiomex, se la quitan a esta antimexicana entrevista neoliberal, etcétera, etcétera, que es Tatiana Cloutier. Lo digo con responsabilidad, no estoy hablando así y tampoco estoy injuriando. Si pudiera lo haría, bueno, eso es otro, pero no lo estoy haciendo. Y se lo dan a Rocío a manejar. Es decir, ya la Secretaría de Energía, que lo cual tiene lógica, lo vemos también en Bolivia. Bueno. Y ahí da la parte principal, le hablo a Rocío, oye Rocío, o creo que fue un WhatsAppazo, ya no sé qué fue. Bueno. Oye, no hay nacionalización, no se ha expropiado nada a nadie. ¿Cómo le puedes hablar? Entonces me dice, sugiéreme alguna palabra, soberanización, punto. No te metas en lío, porque ni es nacionalización que asusta a los mercados. Nosotros estamos supeditados a esa cosa que se llama mercados. No estamos ni en China, ni en Rusia, ni en India. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tenemos mínimo, que yo ni creo esa cifra, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Mucho más que varios países de Latinoamérica juntos, que a veces nos olvida. Entonces, uno,
No fue nacionalización, porque no le quitamos nada a los chinos. Dos. Tampoco fue estatización. Yo no veo que a alguna empresa privada se le haya quitado algo. Entonces, nos quedamos, y le gustó a Rocío, con la palabra soberanización. Ahora, ahí les va escenarios. Porque me pregunté, y ya con esto concluyo, porque ya hasta me duele la garganta. Pero por la pasión. Primer escenario. Igual, árbol de decisiones y ponderamos cada rama. Una. Y eso no es de lógica, es geopolítica. Por favor, no hay que confundir la lógica, que tiene un nivel y tiene sus instrumentos de pensamiento propios, con la geopolítica, que tiene otro manejo. Tienes un TEMEC con Estados Unidos, ¿sí o sí? Nos guste o no, ahí está, por 17 años. Y son los que tienen sus plantas automotrices, y el rubro automotriz con México representa el segundo ingreso. El primero no lo digo por decente. Los que vean Netflix ya sabrán a qué me refiero. Bueno, entonces el segundo es el sector automotriz. Es obvio a quién estamos y quiénes son los que necesitan el litio. Pues esas empresas. Ahora, ahí tienes a los chinos, porque resulta que de las demás entregas que hicieron, tanto Calderón como Videgaray, no han hecho nada, no sé, a nivel de un papeleo leguleyo. Eso lo explicó muy bien el secretario. No estoy haciendo publicidad, como aquí acaba de hacer alguien publicidad, pero el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no estoy haciendo publicidad, que se escuche bien, bueno. Adán precisamente comentó que aquellos que no hicieron valer sus derechos, pues ya no tienen derechos, y parece que sí hay una ley exprofeso. Al final del día quedan solo los chinos. Bueno, y ya me voy con los chinos, y con esto acabo. Tienes ahí 3 escenarios. 1, le compras a los chinos y se lo revendes a los gringos, no sé, estoy pensando, ¿no? O los mismos chinos le compran, le venden a los gringos, porque saben que van a tener problemas, porque no hay carros chinos en México. Los únicos que trajo TV Azteca fracasaron, ni sus empleados los compraron. Primer escenario. Segundo escenario, queda ahí paralizado porque no sabes qué va a pasar. Yo, a mi juicio, lo que pasó con este tronido de la energía verde se va a posponer relativamente, no estoy diciendo forever and ever, se va a posponer la cuestión del litio. Pero eso no quiere decir que lo regalemos, porque también podemos pensar en bursatilizarlo. Yo sé que esta idea a Andrés Manuel no le gusta, pero ahí aquel día estaba viendo yo cálculos alegres, ya en Sonora brincan que van a ser el Kuwait de América del Norte, ¿no? Puede ser, no lo sé. Acuérdense que el litio de Sonora es de difícil extracción, está en arcilla, necesita una tecnología que no tenemos, que sí la tienen las grandes potencias. El de Bolivia es más sencillo porque está en salares, es de fácil extracción. Todo eso hay que saberlo cuando uno se mete a elucidar estos temas. Entonces ahí se puede quedar paralizado el asunto hasta que se pongan de acuerdo, exista la paz mundial. Yo ya sé que no me va a tocar, así que no, tampoco me preocupo. Y la tercera, pues van a empezar a haber actos raros de terrorismo, de desestabilización en esa región. Porque no creo que Estados Unidos, que trae una guerra comercial con China, les vaya a permitir en su casi frontera la explotación del litio. No sé, estoy pensando en voz alta. Y hoy cuando estamos leyendo, hoy estaba leyendo un artículo en la mañana antes de venir, del Washington Examiner, donde hablan ya de la guerra del fentanilo entre Estados Unidos y China. Que incluso yo hasta lo puse en un mensaje, no sé si en Facebook o en algún lado. Dije, pues es la repetición de las guerras del opio, pero en reversa. ¿Cómo fueron las guerras del opio? Pues hoy la guerra del fentanilo, idem, ¿no? Pero al revés.
Entonces ahí se puede dar ese tercer escenario. Entonces yo lo que sugiero es, si yo fuera el gobernante, como no lo soy, no tengo problemas de hablar, haría pues no sé, un esquema, un abordaje, tener presente que está el gas de Venezuela, está el gas también enfrente que tienen en Trinidad y Tobago, ahí lo tenemos, nos los están presentando, y a ver qué tanto nos permite la correlación de fuerzas en América del Norte proveernos de ese gas que espero sea más barato que el gas licuado de Estados Unidos, que es muy caro. Bueno, hasta la próxima, muy amable.